Oiga, estamos pasando por un 2020 muy complejo desde diferentes aristas. Por un lado tenemos el tema, por supuesto, sanitario de la pandemia de COVID-19, lo que nos abre otro panorama en un asunto de incertidumbre económica y laboral. Y por supuesto no podemos dejar de lado como de manera histórica desde hace más de 10 años la violencia en el país, o en Jalisco, en todo el territorio nacional, se ha venido incrementando de manera exponencial. Y también este 2020, pese a la pandemia, pues la verdad es que no se ve una disminución. ¿Cómo podemos medir el pulso? Bueno, de muchísimas maneras quizá, pero uno de ellos es que cada vez se está consumiendo más blindaje en nuestro país. ¿Qué repercusiones tiene? ¿Qué significa esto? Por supuesto también, ¿cuáles son las oportunidades o quizá el nivel de seguridad emocional que esto nos puede generar? Bueno, tengo en la línea telefónica a Jorge Ceballos, él es representante de la Comisión de Fabricantes y Comercializadores de Materiales Balísticos, justamente para hablar de esto. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenos días a ti y a toda tu audiencia. Oye, ¿qué es este tema del blindaje? Luego uno piensa que solamente se utiliza o en equipos, como lo sabes bien, tácticos o grandes empresarios. ¿Es así en la realidad? Exacto, Víctor Hugo. Mira, a lo largo de los últimos años, esta realidad, como mencionas, ha cambiado. Ya no son solo vehículos oficiales o grandes o tácticos para las Fuerzas Armadas, para traslados de valores, los que se blindan. Durante el 2020 han habido ciertas disminuciones de hasta un 60% en algunas de las empresas en cuanto a contratación de blindaje, particularmente en automóviles grandes o pesados. Estos son niveles altos de blindaje. No obstante, y a diferencia de esto, se han incrementado los blindajes en automóviles de menor peso o dimensiones como los vehículos utilitarios deportivos, los que conocemos en México como SUVs. Entonces, este tipo de vehículos que han venido a la alza en los últimos años y en especial también en el 2020, pese a que ha sido un año algo complicado, están perfectamente bien diseñados y tienen capacidades suficientes para soportar un nivel NIJ, que es un estándar muy conocido en el país y muy utilizado también en el mundo, que significa National Institute of Justice. NIJ 3A también se conoce mucho como nivel 3 en la mayoría de la industria, en la mayoría de las blindadoras y en la mayor cantidad de los clientes que empiezan a blindar estos vehículos. Entonces, la ventaja de este nivel es que es un nivel de blindaje muy bueno para situaciones de riesgo y de amenazas de violencia urbana. Esto es, en las grandes ciudades, pues ha venido aumentando, sobre todo se ha recrudecido el tema por la pandemia, la violencia dentro de las ciudades. Entonces, este blindaje puede ser colocado en un vehículo a partir de alrededor de 160 caballos de potencia, que no es una cifra bastante grande, ¿no? Y este blindaje te cubre prácticamente contra todas las armas cortas, que son pistolas de mano, que son las que podemos encontrar en amenazas dentro de la ciudad. Entonces, ya no son solo los vehículos grandes o pesados, o creíamos hasta hace muchos años que vehículos con altos motores, camionetas grandes eran las únicas que se podían blindar, sino que ahora, gracias a las tecnologías que existen, de reducciones de peso, de materiales que trabajamos todos los que estamos en el Consejo Nacional de la Industria de la Balística, se logran buenas reducciones de peso que ayudan a la reducción total en los blindajes y a los vehículos los ayudan a mantener sus capacidades de aceleración, frenado, estabilidad y curveo. Esto es muy bueno porque para el consumidor final pueden adquirir, como te digo, vehículos de diferentes marcas, no necesariamente premium y no necesariamente de alta potencia, y puede ser colocado este blindaje que es muy bueno, muy utilizado en las grandes ciudades, y pues son las amenazas que nos vamos a encontrar desafortunadamente día a día en las calles. Oye, Jorge, justamente lo que te quería también platicar contigo. Hablamos de un 60% de disminución en cuanto a la compra de blindaje para transporte pesado, como lo señalabas. Hablas de un incremento en transportes SUV o de menor peso. ¿Qué tanto se ha incrementado el mercado? Tenemos cifras de que se ha incrementado con todo y que la pandemia ha estado difícil y la gente no ha estado en las calles como ha llegado a ser el año 2018, 2019, la previa normalidad al COVID. Se ha aumentado un 10%, Víctor Hugo. Lo que es un porcentaje que no deja de ser menor. No deja de ser menor, sin embargo, pues sí es un porcentaje que no era lo que teníamos estimado
en cuanto a crecimiento para este 2020, pese a la pandemia, ¿no? Nosotros en el Consejo Nacional de la Industria de la Balística, en el CNB, creíamos que íbamos a mantener el crecimiento que habíamos tenido en los últimos 2 años, que era de un 20%, ¿no? Sin embargo, en este específico nicho de vehículos, digamos, ligeros, de blindajes urbanos, MIJ 3A, ha sido este 10%, que no es para nada despreciable, para nada malo, y nos hace ver cómo nuestra industria ha estado manteniendo puestos de trabajo y generando empleos pese a la pandemia. Ha sido una industria, si bien afectada como todas las demás en México por este desafortunado suceso, pero bueno, no nos ha ido tan mal. La verdad es que esa es la situación. Jorge Ceballos, hay dos temas que quizá pueden ser encontrados y que tú mejor que nadie lo debes de saber como representante de la Comisión de Fabricantes y Comercializadores de Materiales Balísticos. Es que por un lado, pues qué triste, ¿no? El tema del incremento de la violencia en el país, qué triste estar justamente recurriendo al tema del blindaje. Por otro lado, pues qué bueno que existen estas empresas en nuestro país que te pueden dar por lo menos ese tema de seguridad que quizá muchos no vemos con el tema de las autoridades. Entonces me parece que es sumamente importante que ustedes abran el mercado, abran la tecnología mexicana para un mercado, digamos, más de a pie, por ponerle como un tema. Pero aparte de los vehículos de menor peso en cuanto al tema de blindaje, ¿a qué otros rubros se están expandiendo en cuanto al blindaje? Pues mira, dentro del Consejo Nacional de la Industria de la Balística, las empresas que lo conformamos, que somos 10 empresas, ¿no? En las modalidades de blindajes de uso civil y táctico, fabricantes de vidrios blindados, blindaje arquitectónico, corporal también, como son chalecos, ropas y placas balísticos, así como también estamos los principales fabricantes y comercializadores de materiales balísticos. Es en sí pues una importante reto que tenemos nosotros. Cada vez más en México estamos poniendo el nombre de nuestro país en lo alto, porque estamos vendiendo mejores materiales a diferentes partes del mundo, no únicamente en México, ¿no? Sabemos que Latinoamérica en general es una región que se ha visto afectada no únicamente por los temas del COVID, sino por los últimos acontecimientos políticos que han estado sucediendo, y nos estamos convirtiendo en un buen referente de la industria, no solo en México, como te digo, sino en las exportaciones, ¿no? Hasta hace poco mucha gente pensaba que para proteger su vida o su patrimonio tenían que recurrir a productos de blindaje realizados por empresas como son Estados Unidos, Colombia, Israel o Rusia, ¿no? Empresas provenientes de estos países. Entonces, nosotros no únicamente hacemos, como te decía, la parte de blindaje vehicular, sino que también la corporal, que son todos estos chalecos, el arquitectónico, que ha tenido un incremento importante en este año también ha tenido un crecimiento interesante el blindaje arquitectónico, porque la gente está en sus casas, ¿no? La gente pues quiere estar acorazada dentro de sus casas, protegidas ante las amenazas, porque pues está ahí su familia y están pasando mayor tiempo, ¿no? ¿Hay alguna situación, Jorge, perdón que te interrumpa, hay alguna situación que tú digas, ay, qué triste que estemos haciendo este tipo de chalecos, este tipo de blindajes en domicilios, pero qué bueno que los tenemos? Es, sin duda, siempre en el Consejo pues nos preocupamos muchísimo por México, ¿no? Las empresas que lo conformamos somos meramente mexicanas, prácticamente todas de ellas, algún par transnacionales. Es triste este tipo de situaciones, pero pues por otro lado, como decías tú, si las fuerzas públicas no nos están protegiendo, es momento de tener los mejores materiales al alcance de la población, y qué mejor que estén bien enterados de qué tipo de materiales pueden comprar para protegerse, ¿no? Entonces, pues sí, es una situación complicada para la industria, pero bueno, también es interesante ser un referente, ya no tanto en México, sino a nivel mundial, de este tipo de materiales, y también al final del día, las Fuerzas Armadas de México y de otros países necesitan estar mejor protegidas, claro. Y pues eso genera empleos, y pues genera que tengamos que exigirnos más a nosotros mismos, y estamos haciendo unos materiales increíbles para protección de estas Fuerzas Armadas, ¿no? Una última pregunta, no te quiero quitar más tu tiempo. Si nos vamos por regiones, ¿dónde se consume más el tema del blindaje vehicular, el tema de chalecos, el tema de chalecos solamente para adultos o hay para niños? ¿Cómo podríamos dimensionar el panorama nacional? Mira, en cuanto al panorama nacional, en específico el aumento de blindaje de prendas como son chalecos, ropa, sacos, chamarras y todo lo demás, tuvo un incremento en este año del 30%, específicamente en ese sector. Para darte una idea, a ti a tu audiencia, en el 2018
Esto creció 4.6 y en el 2019 6.3. Entonces, veníamos con un crecimiento pues pequeño, pero sostenido, y en este año pues sí, el incremento ha sido alto, que es 30%. Ahora bien, nuestras empresas asociadas al CNB sí han fabricado ropa para niños, como son chamarras y mochilas de edades para aproximadamente niños de entre 7 y 12 años. Este año no hubo incremento de estas prendas, ya que por la contingencia pues los niños dejaron de ir al colegio, Claro. por lo que no se han adquirido en estos casi 9 meses de la pandemia, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo también. Pues ahí está la información. Jorge Ceballos, representante de la Comisión de Fabricantes y Comercializadores de Materiales Balísticos, te agradezco muchísimo haberme tomado la llamada. ¿Te parece si más adelante volvemos a platicar para ver justamente cómo se va conformando ya el tema dentro de esta pandemia y qué tanto se están recuperando? Con muchísimo gusto, Víctor Hugo. Como te decía, y es un último punto que quiero poner en la mesa, no hemos tenido ese 20% de crecimiento que se esperaba en nuestra industria durante este año, pero si bien no va a ser el 20%, estamos hablando alrededor de cifras entre el 8 y el 13% que vamos a crecer en este año con todo y el tema del COVID. Entonces, podemos hablar con todo gusto más adelante, una vez que tengamos las cifras de cierre o cuando tú gustes. Pues ahí está la información. Te agradezco como siempre haberme tomado la llamada. Muchísimas gracias a ti, Víctor Hugo, y mucho gusto. Pues imagínese nada más usted, una disminución de un 60% en cuanto al blindaje de transporte pesado, lo que son estas camionetotas que usted ve en la calle, lo que uno podría pensar, un 10%, de un 8 al 13% de incremento en vehículos de hogar, por decirlo así, de familiares, de a pie, y creación de chamarras y mochilas blindadas para niños de 7 a 12 años de edad. Imagínese a qué nivel de seguridad está el país, que uno le tiene que pensar en comprar una mochila blindada para un niño de primaria. Vamos a lo que sigue.